Gloria al Señor. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Bienvenidos en esta hermosa mañana a este lugar que es casa de Dios y puerta del cielo. Lugar de bendición, amén. El Señor en esta mañana nos regala un día más, ¿verdad? El cual tenemos que estar agradecidos. Tenemos que estar agradecidos porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Yo le doy la bienvenida a este lugar y pido a Dios que lo bendiga grande, rica y poderosamente a cada uno de ustedes. Que esta bendición que usted reciba en este lugar se extienda a su familia, se extienda a ese lugar donde usted habita y aún a ese barrio donde usted vive. Amén. Es que la Biblia nos dice que usted y yo somos de bendición y somos para bendición. Y donde nosotros vamos, va la bendición de Dios con nosotros. Así que usted siéntase bendecido. Siéntase, ¿verdad?, privilegiado de ser ese hijo de Dios, que Dios tiene grandes cosas para usted. De esta manera, yo te quiero invitar a estudiar la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra y vamos a compartirla. Gloria al Señor. Yo te invito a que te vayas a Deuteronomio. En esta mañana Dios nos regala una hermosa palabra donde nos va a enseñar algo importante para ser prosperados. ¿Cuántos quieren ser prósperos? Amén. La Biblia dice, los pobres siempre estarán con vosotros. Pero una cosa es ser pobre y otra cosa caminar en ruina y en miseria. Amén. Nosotros podemos ser pobres, pero no caminamos con la ruina ni la miseria. Deuteronomio 28, en el versículo 1 al 14, vamos a leer. Cuando esté allí puede decir amén. Se coloca sobre sus pies para mayor reverencia a la palabra del Señor. Deuteronomio 1, 28, gloria al Señor. La palabra de Dios merece respeto. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y el pueblo dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Mire lo que va a hacer Dios. Si yo pongo la palabra, si yo pongo los decretos, si yo pongo los estatutos en obediencia, dice que Dios me va a exaltar ¿sobre qué? Sobre todas las naciones. Sigue diciendo: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito será en tu ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito serás en tu canasta y en tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Amén. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantan contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Observe muy bien este versículo, este capítulo, y nos está hablando, no se me siente, de la obediencia. De que cuando yo coloco la palabra de Dios por obra, dice que vendrán todas estas bendiciones. Amén. ¿Qué viene?
bendición, ¿verdad? ¿Cuántos quieren colocar la palabra de Dios por obra? Amén. Gloria al Señor. Váyase al libro de Ageo, libro del profeta Ageo, para así entrar en materia. Gloria al Señor. Ya ahorita se sienta, no se preocupe. Va a demorar 3 horas en esa silla, así que tranquilos. Ageo capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer el versículo 6. Dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Puede sentarse. Amén. Deuteronomio capítulo 28 nos habla de la bendición de obedecer a Dios. Y dice que si nosotros ponemos por obra los decretos, los estatutos, los mandatos que Dios ha establecido en su palabra, dice que vendrán todas estas bendiciones. Seremos bendecidos por Dios en gran manera. Amén. Esta es la clave. Escúcheme. Esta es la clave de ser próspero. Si yo quiero ser próspero en la vida, yo tengo que caminar conforme a lo que Dios ha dicho. Si yo quiero caminar en la prosperidad, yo tengo que caminar en la obediencia, porque es la única manera de que usted sea bendecido. Y dice la Biblia que usted va a ser bendecido en su casa, en su campo, en su familia, en sus vacas, en sus ovejas, y todo donde usted coloque su mano va a ser prosperado, porque Jehová va contigo. Y dice también que Él derrotará a tus enemigos. Muchas veces estamos peleando contra los enemigos y se levanta el brujo, se levanta el hechicero, se levanta el vecino, se levanta mucha gente en contra tuya. Pero dice la palabra de Dios que cuando nosotros somos obedientes a su palabra, Él derrotará a nuestros enemigos y por un camino vendrán contra nosotros y por 7 caminos serán esparcidos, porque entonces tú vas a ser defendido por el Dios Todopoderoso. Amén. Y debemos entender este principio, hermano. Debemos tener este principio. Pero en el libro de Ageo, Dios comienza a mostrarle al pueblo unas cosas que estaban pasando. Y Dios le dice al pueblo: mira, sembráis mucho y recogéis poco. ¿A cuánto le han pasado esto? Los que han sembrado, ¿verdad?, las cosechas, de pronto siembran una hectárea de maíz y recogen un solo bulto. ¿Cierto? El por qué debemos de preguntarnos qué está pasando. ¿Qué está pasando con nuestra economía? ¿Qué está pasando con nuestra finanza? Hay una respuesta que nos da el Señor en esta mañana. Y dice: coméis y no os saciáis. Parece mentira, pero muchas veces comemos y no se nos quita el hambre. ¿Cierto? Dígame si es mentira. Y de pronto, por ahí los que de noche rebuscan el caldero del pegado, gloria al Señor, y le echan café a esa hora y se lo comen. Porque dice la palabra, ¿verdad?, que comen, pero no se sacian. Beben y no quedáis satisfechos. Os vestidos y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Usted sí le ha pasado, usted algún día ha tenido los bolsillos rotos y le pagan la plata y usted lo metió en el bolsillo, y cuando va a buscar ¿qué? Nada. Así pasa. Pero algo estaba sucediendo en el pueblo de Israel para que Dios le haga esta observación. Algo estaba
sucediendo. Y Dios comienza a explicarle a este pueblo qué es lo que pasa. Como ya leímos Deuteronomio y leímos Ageo, la palabra nos enseña las cosas que le acontecieron a Israel y que las podemos tomar como ejemplo en estos tiempos, y que para eso están escritas, para que nos amonesten a nosotros, a quienes hemos alcanzado el fin de los siglos. Estamos en los postreros tiempos. Y dice la palabra, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 10 versículo 11, no lo busquen, yo lo voy a leer. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quien hemos alcanzado el fin de los siglos. Esto quiere decir que ese ejemplo que nos está dando el libro de Ageo, el libro de Deuteronomio, son un ejemplo para nosotros, para que sepamos cómo ser próspero en nuestra vida. Amén. Ahora, como le dije, una cosa es la pobreza. Jesús dijo, los pobres siempre estarán con vosotros. Pero una cosa es ser pobre y otra cosa es andar en ruina. Otra cosa es andar en miseria. Nosotros nos fuimos porque la miseria es una maldición. La ruina es una maldición. Pero la Biblia dice, bienaventurados los pobres. ¿Por qué? Porque ellos ¿qué? Verán a Dios. Amén. Pero la ruina, la miseria es una maldición. Y nosotros no estamos para caminar en maldición, porque tenemos a un Dios vivo, tenemos a un Dios poderoso, tenemos a un Dios que es el dueño del oro y de la plata. Pero la pregunta entonces, si tenemos al dueño del oro, de la plata en nuestra vida, ¿qué es lo que está pasando entonces? ¿Por qué nuestra economía está atada? ¿Por qué nuestra finanza no se suelta? ¿Por qué no hay un empleo? ¿Por qué cuando trabajo no me alcanza el dinero? Si yo tengo un Dios que todo lo puede. Y a su nombre. Yo debo de preguntarme el por qué mi finanza no alcanza. La Biblia dice, ¿verdad?, que Dios es el que derrama bendición sobre nosotros. Y mire esto. Dios le prometió al pueblo prosperidad integral y vida abundante. ¿Qué le prometió? Prosperidad integral y vida abundante. Y esto incluía paz, bienestar familiar, salud, bienes materiales y económico, hasta para dar prestado. Es tanto a veces que no tenemos paz. A veces no tenemos paz. A veces no hay paz en nuestra familia. A veces no hay bienestar familiar. ¿Cierto? A veces pasamos por problemas económicos, bienes materiales que no tenemos. Y pasamos mucha necesidad. Y la Biblia dice que la promesa de Dios es integral. Hay una paz que el hombre no puede dar, pero que Dios sí la da. Jesús dijo, mi paz los doy y mi paz les dejo, mi paz os doy. Y no la doy como el mundo la da. Amén. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Bienestar familiar. Salud. Bienes materiales. Aunque estas cosas son añadiduras y son pasajeras, se necesitan para estar aquí en la tierra. Amén. ¿Sí o no? Estas cosas en muchas ocasiones se convierten en vanidad, pero son a veces necesarias para habitar aquí en este mundo. Ahora, la Biblia dice en 2 Corintios 9:6, 2 Corintios 9:6 dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente.
Y el que generosamente, ¿verdad? El que siembra generosamente, generosamente ¿qué? También segará. El que siembra escasamente, escasamente recogerá. Usted no va a sembrar 3 matas de maíz y va a recoger 10 bultos de maíz. Amén. ¿O sí lo va a hacer? Si yo siembro escaso, yo recojo ¿cómo? Escaso. Y la Biblia te está hablando de que hay siembras físicas, pero también hay siembras espirituales. Yo no puedo pretender ser bendecido cuando yo lo que estoy dando, lo estoy dando al niño, de a poquito, con una dureza y con un dolor. Cuando yo le voy a dar a Dios, yo no tengo que tener dolor por lo que estoy dando. Yo no tengo que sentir dolor porque le estoy dando a la obra del Señor. Si yo siento dolor cuando doy en la iglesia, entonces, mi hermano, no le estoy dando con alegría ni con regocijo a Dios, y eso no es recibido. Aunque usted lo eche aquí y sirva para la iglesia, ante Dios no es recibido. Cuando yo voy a dar con todo el corazón. Yo voy a dar con alegría porque estoy dando al Dios vivo. Ahora, la Biblia dice que el que le da a Dios vivo, Dios le multiplica al 100 por 1. Y dice, abrirá la ventana de los cielos y derramará bendición hasta que sobre y abunde. Y no solamente eso, dice, yo reprenderé por vosotros al devorador de la finanza. ¿Qué más quiere? ¿Qué más bendición quiere? Si lo que tú das, Dios te lo va a multiplicar. No lo estás dando de balde. Dios te está dando salud. Dios te está dando vida. Dios te está dando comida todos los días. Dios te está dando vestido todos los días. No nos duela darle a Dios y a su nombre. ¿Cuántos están vivos acá? Es decir, yo estoy vivo porque quiero estar vivo. Sí. No, ¿verdad? Yo estoy vivo ¿por qué? Porque Dios ha tenido misericordia. Y a su nombre. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. Entonces mire esto. En pocas palabras, todas las personas podemos salir de la pobreza, de la ruina, de la miseria y ser prosperados por Dios. Pero note algo. Yo te digo, prosperado por Dios y no solo enriquecido. Una cosa es ser prosperado por Dios y otra cosa es ser enriquecido. Ahora, mire lo que pasa cuando una persona se enriquece, pero no tiene paz, no tiene bienestar familiar y pasa por muchos conflictos y problemas y enfermedad. Quiere decir que Dios no ha enriquecido a esa persona. ¿Por qué? La Biblia dice lo siguiente. Escúcheme, Proverbios 10:22 lo dice. Dice la palabra: la bendición de Jehová es la que enriquece, hace feliz, hace próspero, hace exitoso, ¿verdad? Y no añade ¿qué? Tristeza. La tristeza es opresión, estrés, angustia, pena, temor con ella. La bendición de Dios no añade tristeza. Usted puede mirar, hay gente que se ha ganado la lotería, pero no tiene una vida tranquila. Se gana la lotería y viene la enfermedad. Se gana la lotería y comienza a morirse todo. Se gana la lotería y anda escondido. Se gana la lotería y no va a tener una vida tranquila. Sus hijos se rebelan, su mujer se va con otro y comienza el desorden. ¿Sabe? Porque no es una prosperidad que viene de Dios. La prosperidad que viene de Dios no añade tristeza. Y a su nombre. La prosperidad que viene de Dios no añade tristeza. Si yo tengo dinero, pero vivo en angustia, entonces tengo que mirar de dónde vino ese dinero. Porque el dinero que da Dios no añade tristeza. Porque Dios nos da todo lo suficiente para todo lo que necesitamos. Amén. No he visto justo desamparado
ni su descendencia que mendigue pan. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro proveedor. ¿Quién es nuestro proveedor? Dios es nuestro proveedor. ¿Por qué estáis afanosos por lo que ha de comer? ¿Acaso no te has visto las aves del campo que no siembran, no recogen? Y nuestro Padre Celestial las alimenta. La Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre justos y pecadores. Y la bendición de Dios, ¿verdad? La lluvia cae sobre justos y pecadores. Pero tenemos que mirar, mi hermano. Tenemos que reflexionar en esta parte. Dios les hace ver la pobreza. En el libro de Ageo, Dios les hace ver su pobreza. El pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia y Dios le da la libertad. Y cuando sale el pueblo de Israel de Babilonia, sale un pueblo rico, sale un pueblo próspero, sale un pueblo con muchas posesiones y llega a la ciudad de Jerusalén. Y la ciudad de Jerusalén está en ruina y el templo de Dios está en ruina. Y al pueblo no le importó que el templo estuviera en ruina. A pesar de que salieron con mucho dinero, a pesar de que salieron con mucha riqueza, a pesar de que salieron con muchas posesiones, a ellos les importó un pito que el templo de Dios Altísimo estuviera destruido. Y nadie dijo nada. Y nadie hizo nada para restaurar el templo de Dios. Y Dios le dice, bueno, listo, no hay ningún problema, yo le voy a mostrar qué es lo que está pasando. Y le dicen a Ageo 1:6, siembran mucho, recogen poco. Comían y no se saciaban. Se vestían pero no se calentaban. El sueldo del trabajador era como echarlo en saco roto. Esperaban mucho y recibían poco. Llevaban dinero y se les iba como un soplo, ¿verdad? Para nada les alcanzaba. Ahora, en Ageo capítulo 1, versículo 9, Dios le dice el porqué. Dios le dice, ¿saben por qué están así? Porque ustedes tienen tantas cosas, sus casas tienen tesoro, mas la casa de Jehová está desierta. ¿Cómo le dice? Alguien que se levante y me lo lea. ¿Cómo le dice? En el versículo 9, mire lo que dice, buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis sin casa y yo lo disiparé en un soplo, porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno corre a su propia casa. ¿Cómo estaba la casa del Señor? ¿Cómo estaba la casa del Señor? En ese entonces la casa del Señor estaba en ruina. La casa del Señor estaba en ruina, había sido destruida por los ejércitos enemigos. El templo estaba destruido. Y a nadie le importaba que el templo estuviera destruido. Nadie decía, vamos a reconstruirlo. Nadie decía, vamos a meter el pecho a esta obra. Yo voy a aportar para que la obra de Dios se dé. Nadie lo decía. Y Dios le dice, su pobreza y todo lo que ustedes trajeron de Babilonia se fue en un soplo, porque ustedes no pensaron en el templo de Dios. Y a su nombre. Y esta es una situación que vivimos muchas personas hoy día. Trabajamos duro, trabajamos durísimo, pero no tenemos suficiente ganancia. Usted sí se da cuenta que hoy se montan los negocios y se trabaja durísimo, pero se gana poco. ¿Sí ha vivido eso? Comemos sin saciarnos, ¿verdad? Porque no da para todo lo suficiente. ¿Se da cuenta? El dinero que ganamos a veces no alcanza para comer lo suficiente. Quedamos con hambre. Nos vestimos, pero no nos calentamos. Porque muchas veces lo que ganamos no da para comprar otra muda de ropa, siempre la misma. No lo digo por malo, ni lo
estoy criticando tampoco, sino que muchas veces es la misma. ¿Saben por qué? Y Dios lo está diciendo, porque mi casa está desierta y nadie se preocupa por ella. A veces somos buenos empleados, buenos obreros, pero no nos alcanza el dinero. Vivimos alcanzados. Se presenta una cosa, se presenta otra y vivimos alcanzados. Y Dios les hace ver la causa de su pobreza, la causa de la pobreza del pueblo de Israel. Y en el libro de Esdras nos enseña mucho acerca de este pueblo de Israel. Ricos y pobres regresaron a Jerusalén, como Dios se lo había prometido al pueblo. Pero ellos no tomaron en serio el problema y el propósito por el cual Dios los devolvió a Jerusalén. Y era reconstruir el templo físico y espiritual de Dios vivo. Los meses y años pasaron y el pueblo de Israel iba de mal en peor, de tal manera que llegaron a vivir sin la bendición de Dios, por lo que llegan a sufrir una gran quiebra económica de la que no podían salir. Un pueblo totalmente quebrado. ¿Cómo llegaron de Babilonia? Llegaron enriquecidos, pero ahora sufren una gran quiebra económica. Se vuelven arruinados. Entonces Dios levanta a un profeta llamado Ageo, y por medio del cual Dios le dice el porqué de su calamidad social, familiar, material y económica. Dios le estaba hablando qué era lo que estaba pasando. Esencialmente Israel estaba en quiebra total porque no estaba bajo la bendición de Dios, sino que estaba bajo la maldición, porque se habían olvidado de Dios. Ahora yo quiero decir, Malaquías capítulo 3 versículo 9 dice: maldito soy con maldición. Ahora, no es que Dios te haya maldecido, es que nosotros mismos generamos la maldición. Cuando nosotros no diezmamos, caminamos bajo la maldición de Dios. Cuando nosotros no le damos a Dios, estamos caminando bajo la maldición de Dios. Y yo no puedo, ¿verdad?, salir de esa maldición. Solamente hay una forma de salir de la maldición, y es darle a Dios lo que a Dios le corresponde. Y nosotros tenemos que entender. Por eso en Malaquías dice: maldito soy con maldición, porque toda la nación me ha robado. Y la nación dice: ¿en qué te robamos? En los diezmos y las ofrendas. Por eso caminan en maldición. Por eso lo que ganan no les alcanza. Por eso, ¿sabes una cosa? Dios es experto de tomar el 90% y convertirlo a 110%. Cuando tú diezmas, Dios te bendice grande, rica, poderosamente. Abre la ventana de los cielos y derrama bendición. Él dice: probadme, pruébame ahora, pruébame, diezmame para que vea cómo voy a abrir la ventana de los cielos y te voy a dar bendición hasta que sobre y abunde. Dice: pruébame. Él hace un reto ahí. Pruébame. Haz una prueba, si no te voy a multiplicar lo que tú me das. ¿Sabes por qué hay mucha gente próspera? Aún no son cristianos, pero diezman y son prósperos. Y a su nombre. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. Porque la única manera de destruir la ruina y la miseria de nuestra vida es dándole a Dios lo que le pertenece a Dios. Amén. Si yo no quiero caminar en ruina, si yo no quiero caminar en miseria, si yo quiero que todo lo que yo haga prospere, si yo quiero paz familiar, si yo quiero bienestar familiar, si yo quiero
todo lo que yo desee será de una sola forma: darle a Dios lo que le corresponde a Dios. ¿Quiero ser bendecido? Entonces, mi hermano, comience a darle a Dios lo que es de Dios. ¿Y quién es el que vive? Y Malaquías nos dice: maldito soy con maldición. Pero Ageo, capítulo 1, versículo 9 nos dice: la casa de Dios está desierta. Amén. Entonces, ¿cuántos quieren romper con esa maldición? La única forma, hay una sola forma. Ay, pastor, ore porque hay una ruina. Me están echando brujería. ¿Está diezmando? No, señor, entonces no es brujería. Entonces no es brujería. Es que si no le das a Dios lo que a Dios le corresponde, entonces Dios no puede bendecirte. Amén. Y te voy a decir una cosa: Dios quiere enseñarnos a ser bendecidos. Quiere que caminemos en prosperidad. Queremos negocios, queremos familias, queremos prosperidad. Seamos fieles a Dios. La Biblia dice que si caminamos en obediencia, todas estas cosas que van a pasar con estas cosas van a venir. Porque dice la palabra en Deuteronomio que todas estas cosas nos sobrevendrán. Seremos benditos en la casa, en el campo y en todo lo que poseamos seremos benditos. Y a su nombre. Brinden un fuerte aplauso al Señor. ¿Y qué era lo que estaba pasando con el pueblo? Al pueblo le estaba sucediendo y le estaba cayendo encima todo Deuteronomio. Deuteronomio 28:15 le estaba cumpliendo al pueblo. Si usted se va al libro de Deuteronomio, váyase al libro de Deuteronomio, versículo 15 en adelante dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Deuteronomio 28:1 dice: vendrán sobre ti las bendiciones si obedezco a Dios. Pero Deuteronomio 28:15 dice entonces que si yo no obedezco a Dios, si no cumplo su palabra, si no vivo conforme a sus estatutos, todas estas maldiciones vendrán sobre nosotros. Y lo primero que dice es: maldito serás en tu ciudad y maldito en el campo. Maldito en tu canasta y en tu arteza de amasar. Maldito el fruto del vientre y el fruto de tu tierra, cría de tu vaca y el rebaño de tus ovejas. ¿Cómo está caminando el pueblo que anda en desobediencia? Segundo Deuteronomio 28:15. ¿Cómo está caminando? El pueblo que camina en desobediencia, ¿cómo camina? Camina bajo maldición. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15, dice que estamos caminando en maldición. Y yo le quiero decir a usted, porque de pronto dirán: ay, el pastor, ¿por qué trae esa palabra? ¿Por qué el pastor es que quiere dinero? No, yo no quiero dinero. Eso depende de usted. Si usted quiere ser bendecido, délo, si no, no dé. Pero es usted, mi hermano, el que tiene que reflexionar si queremos ser un pueblo bendecido. Si queremos ser un pueblo prosperado, tenemos que darle a Dios lo que a Dios le corresponde. Tenemos que caminar en obediencia. Y Dios me daba esta palabra. Mire, yo era uno de los que cogía el diezmo de los diezmos de este lugar, los metía en el banco y luego compraba un parlante, compraba un abanico, con ese diezmo de diezmo lo invertía aquí en el templo. Pero un día me dijo Dios: no lo vas a invertir en ti mismo, no lo vas a invertir en la obra, dalo a otro. Y lo estoy dando a un pastor que se llama Joel Ferreira. Él sale ahí en
Él hace. Él nos está apoyando espiritual. Y yo le estoy aportando el diezmo de los diezmos de este lugar a ese ministro. Porque el Señor me daba una enseñanza. Si quieres ser prosperado, si quieres, tienes que dar el diezmo de los diezmos a alguien. Y yo estoy honrando a ese varón con los diezmos de los diezmos. Y la Biblia dice que los pastores, los siervos de Dios, sacarán el diezmo de los diezmos para honrar a Jehová. Y yo cogía el diezmo de los diezmos y lo guardaba en el banco. Y cuando necesitábamos algo, yo compraba el parlante. Y usted veía que yo compraba el ventilador y que yo compraba una cosa. Pero es que las cosas deben de cambiar y a su nombre. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a darle a Dios. ¿Y quién es el que vive? Este ministro nos está apoyando ministerialmente. Es un pastor muy reconocido y un pastor que maneja la línea de la palabra. Porque yo le dije al Señor, vamos a darle, mientras el Señor nos ubica realmente quién es, el Señor me guió hacia Él mientras miramos a ver quién es el que va a ser bendecido con los diezmos de los diezmos. Pero debe ser así. Amén. ¿Usted me está entendiendo? No quiero dudas con este tema porque es un tema, verdad, realmente complejo. ¿Queremos romper la ruina? Diezmemos. ¿Queremos romper la miseria? Diezmemos. ¿Qué es el diezmo? El 10% de lo que yo me gano. Ay, pastor, mire, lo que pasa es que yo me gané 100,000, pero yo debía 80. Yo pagué los 80 y me quedaron 20. Y a quitar los 2,000 de diezmo. Eso no es así. Si yo cogí 100, ¿cuántos son de Dios? 10,000. Eso es lo que le corresponde al Señor. 10,000. Cuando yo tenga 90, entonces ahora sí voy a pagar. Ahora sí entendió. ¿Y sabes por qué muchas veces no hemos sido prosperados? Por lo mismo. Porque diezmamos es de lo que queda y no de lo neto. Tiene que ser de lo neto. Cogí 100, los 10 son del Señor, los 90 son míos. Y de los 90 es que voy a hacer todo lo demás. Y te lo digo yo, te voy a decir una cosa. Yo debía más de 10 millones de pesos. Cuando estuve enfermo, eran 12,500,000 lo que debía. Nada más en la UCI debía 10 millones. Nada más en UCI. Firmé una letra. Y sabes una cosa, ¿sabes cuánto me devolvió el Estado? Me devolvió 2,250,000 pesos. Y yo salí, ¿verdad? El Estado me pagó la UCI por tutela. Y me devolvió, aquí debía más de 6 millones. Más de 6 millones a un señor que es el patrón él era el patrón, ya se murió, el patrón de Leo, donde la señora Belisa. Y te voy a decir una cosa, yo llegué aquí con 2,250,000 de pastor. Voy a probar hoy a Dios. Aquí tiene mi diezmo, porque voy a salir a pagar después. Y di mi diezmo, el pastor oró por mí. De 6 millones, me dijeron, no pagues rédito, dame nada más la plata. Porque eso es lo que hace Dios. Yo debía 3 años. 2 millones al 10% durante 3 años, ¿cuánto te da? Donde nunca pagué un peso. Pero probemos a Dios, vamos a probarlo. Yo le dije, lo voy a probar hoy, lo voy a probar. Y lo probé. Y con 2 millones pagué más de 6 millones. Porque eso es lo que hace Dios. Un día estaba trabajando en Ternosucre. Ternosucre era un instituto que era mío. No sé si usted lo oyó nombrar. Tuvo fama aquí en San Pedro. Yo me ganaba una cantidad de dinero allí. Pero un día decidimos no diezmar, sino cogerlo para comprar un escaparate. Y no diezmamos. Y se acabó. Mira, se acabó Ternosucre. Se acabó porque cuando no somos fieles, lo que viene es eso. Quedé sin trabajo, quedé sin instituto y quedé sin nada. Cuando yo recibía casi 700 todos los sábados. ¿Se da cuenta? ¿Sabe por qué? Y se nos cerró la puerta, que más nunca vimos un billete ni de 1,000 pesos.
Y mucha gente decía, ¿por qué se van por donde los suegros? Ay, porque donde los suegros había el arroz. ¿Quién te mandó a robarle los diezmos a Dios? Y vino la consecuencia. No le robemos a Dios lo que es de Dios. Y te lo digo porque yo he vivido esa experiencia. Amén. No robemos a Dios. Porque si robamos a Dios vamos a andar siempre en ruina. Y usted se puede ganar 1 millón, pero no le va a alcanzar. 10 millones y se le van se fueron. ¿Y dónde cogieron? ¿O me va a decir que no ha tenido la experiencia con un billete a 50? Cámbielo. Y mira a ver qué pasa. Y lo bueno es que le debemos a personas y saben, yo no sé cómo saben cuándo nos llega plata, porque enseguida, buenas. ¿Cómo descubren que los pagaron? No sé. Pero son los primeros que están en la puerta. Buenas, y no va ni 1 minuto en el bolsillo. Ay, hombre, ya se fue ni la calenté. Viene por eso, mi hermano. Viene por eso. Reflexionemos un poco. No es que a los pastores nos gusta la plata, no. Ese dinero de diezmo es para pagar este lugar. Para tener ese lugar así bonito se necesita el dinero. Mire, necesitamos ventiladores, otros ventiladores, ahí falta uno, allá falta otro, ¿verdad? Necesitamos más iluminación, necesitamos tantas cosas. ¿Y con qué se hace? ¿Con qué se paga el arriendo? ¿Con qué se pagan los servicios? ¿Con qué se paga una obra misionera? ¿Con qué se paga un abogado, un revisor fiscal, ¿verdad? ¿Con qué se pagan estas cosas? Con el diezmo. Todo ese dinero que entra se va en gastos. Y a su nombre. Para eso necesitamos el dinero, para sostener la obra. ¿Y quién es el que vive? Ahora miren, Dios le da detalles específicos el por qué, la causa de la pobreza. Y en el capítulo 1, versículo 5 y versículo 7 de Ageo, y 7, el 5 dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y el 7 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. 2 veces lo dice, ¿verdad? Meditad sobre vuestros caminos. Y mire, Dios les llama a meditar acerca de la manera como estaban haciendo las cosas y como resultado, ¿verdad? Los resultados que obtenían. Su pecado les impedía comprender la ley, la causa y los efectos. Estaban ciegos y no querían ver esto. Y miramos entonces en el versículo 9, Dios les pregunta lo que ellos debían preguntarse: ¿por qué? Y Dios dice: porque mi casa está desierta y en ruina y a ustedes no les ha importado. En el capítulo 10 dice Dios: los cielos han negado su lluvia y la tierra su cosecha. ¿Por qué? Los cielos han negado su lluvia y la tierra su cosecha. ¿Por qué? Porque era un pueblo que se estaba olvidando de Dios. En el 22 dice Dios: he proclamado sequía sobre todo lo que hay en la tierra y en la tierra misma, de tal manera que toda la obra ardua de sus manos será estéril. Deuteronomio 28:15 dice que todas estas maldiciones vendrán cuando nosotros no caminamos conforme a la palabra de Dios. Y ahora estamos viendo lo que Dios está haciendo con el pueblo de Israel. Y mire, he proclamado sequía sobre todo lo que hay en la tierra y en la tierra misma, de tal manera que toda la obra ardua de sus manos será como estéril. El capítulo 2, versículo 14 dice, Dios dice: ustedes están en pecado y toda la obra de sus manos y todo lo que me ofrecen está contaminado, porque sus actitudes egoístas y su corazón endurecido de no darme lo que a mí me corresponde ha traído maldición sobre ustedes. Y por eso Malaquías dice: la nación toda me ha robado.
¿Sabe? Si a mí me regalan, si usted llega, supongamos la hermana Duque llega, pastor, aquí tiene 10,000 pesos, le voy a dar esta ofrenda. Yo saco mi diezmo de ahí. Ya yo sé que 9,000 son míos, pero yo saco mis 1,000 de lo que a mí me regalan, y a su nombre. ¿Y quién es el que vive? Proverbios capítulo 28, 9 dice: el que aparta sus oídos para no oír su palabra, su oración también es inmunda. Busque Proverbios 28, 9 y se dará cuenta. ¿Qué pasa cuando yo aparto el oído para no oír? Yo sé, bueno, estas palabras muy pocas veces usan, pero yo te quiero transmitir esta enseñanza que Dios me dio, que tenemos que ser fieles. Seamos fieles. Si yo soy fiel con Dios, Dios es fiel conmigo. Porque dice la palabra de que yo honro al que me honra. Yo honro al que me honra. Y al que me desprecia, lo tengo en poco. Así dice el Señor. En 1 Samuel. Queremos que Dios nos honre. Honremos a Dios. La Biblia dice que donde pise la planta de nuestros pies será ¿qué? ¿Qué es lo que va a haber? Yo soy bendición. Pero le hago una pregunta. Si yo camino en maldición y lo que pisó mi planta de los pies, reflexionemos un poco. Yo soy bendición siempre y cuando yo camine en bendición. Y para caminar en bendición, la bendición viene de la obediencia a la palabra de Dios. Ahora es tan sencillo. La palabra dice traer los diezmos al alfolí. Lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces, no me obedezca a mí. No tiene por qué obedecerme a mí, obedezca a la palabra. Si la palabra dice traer los diezmos, yo los traigo. ¿Le estoy obedeciendo a Dios o no? No, es que el pastor la pide. Yo no estoy pidiendo nada. La Biblia dice tráigalos. Yo no les estoy pidiendo nada. La Biblia es la que dice traer los diezmos al alfolí. Y aquí está el alfolí. Ay, pastor, lo que pasa es que yo tenía el diezmo y había una familia que tenía más hambre y se lo di. Pero ese no es el alfolí. El alfolí es este. Ahora usted llega y dice, pastor, yo traje mi diezmo, ahí lo voy a meter, pero quiero que tenga en cuenta una familia que está pasando necesidad. Esa es otra cosa. Entonces decimos, iglesia, vamos a hacer un mercado y vamos a llevárselo a esa familia. Amén. ¿Sí me entendió? Porque la Biblia dice alfolí. No podemos darlo de esa manera. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. Brinden un fuerte aplauso. Y a su nombre. ¿Usted me está entendiendo? Nosotros vamos a ser bendecidos de aquí en adelante. Dios no le está diciendo de bulto. Dios le está diciendo de lo que tú te ganes, saca el diezmo. Me gané 5,000 pesos. ¿Cuántos son el diezmo de 5,000 pesos? Bueno, eso déselo a Dios. Él no está diciendo traiga bustos, jolones, burros. No. Traiga lo que usted, de lo que usted se gana. Se ganó 500 pesos. ¿Cuántos son? ¿Ah? 50 pesos lo reciben en el ARA. Pero ese es el diezmo, guárdelo. Guárdelo. 1,000 pesos. ¿Cuánto es el diezmo de 1,000 pesos? 100, déselo. Si no lo quiere traer porque le da. Entonces, 100 pesos, perdón. Entonces, guárdelo. El domingo trae 1,000, porque 100 hoy, 100 mañana, 100 pasado y 100 durante 7 días, ¿cuánto dan? ¿Ah? Ahí lo trae. ¿Sí o no?
uno al azar. Uno al azar. Hermana Carmen, ¿cuánto se gana usted en comida diaria? 10,000. Yuca con suero, excelente. Arroz de frijol con suero, no me esté masticando, sino chupando. ¿Cuánto se gasta usted, hermano Abelardo, en comida diaria? Como 10,000. ¿Y cuántos son el tiempo de 10,000? 1,000 pesos. ¿Y quién nos está dando la comida? ¿Y quién nos está dando los 10,000 de la comida? Por lo tanto, 1,000 son de él. Entonces yo tengo que programarme. Si me estoy ganando 1,000, 10,000, entonces ya yo voy a hacer un gasto de 9,000 porque ya yo sé que 1,000 son de Dios. Y a su nombre. Yo conocí una hermana que su esposo no le daba el dinero para la comida, sino que él iba al mercado y traía la comida. Entonces ella cogía, sacaba un puño de arroz, sacaba un puño de azúcar, sacaba un pedacito de carne y lo iba amontonando. Y después le decía: amigo, yo tengo ahí algo, te lo vendo. Iba sacando el diezmo de la comida y después le compraba lo que ella amontonaba en la semana, él se lo compraba y eso lo traía de día, porque él no le daba nada. Amén. Ahora existe la ofrenda. ¿Qué es la ofrenda? La ofrenda es lo que nazca del corazón de nosotros, y muchas veces es más que el bien. Amén. ¿Qué es la siembra? La siembra es aquello que se hace. Por ejemplo, esta es una siembra, se llama proteo. La siembra se hace con objetivos. En el pueblo de Israel se hizo para construir el templo, ¿verdad? Eso se llama siembra. Y nosotros damos conforme a nuestra condición económica, porque nadie le está diciendo de más. Vamos echando para construir un templo. Amén. Eso se llama siembra. Las siembras siempre son para cosas que se necesitan en el templo. Y a su nombre. Entonces, mi hermano, ¿cuál era la causa? Voy a hacer una pregunta. ¿Cuál era la causa por el cual el pueblo estaba en ruina? ¿Cuál era la causa? ¿Por qué el pueblo estaba pasando por eso? Porque no había lluvia, porque no les alcanzaba la plata, porque no se saciaban. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Y qué es lo que Dios le dice? No le están dando a Dios. No le estaban dando a Dios lo que a Dios le corresponde. Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces, probadme ahora. Si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Yo le dije a una muchacha, ella se llama Verónica Flores, es la gerente del Banco Agrario. Un día le dije, ella me dijo: ay, José, porque estudiamos juntos, ¿por qué tú no oras para que me salga un empleo? Y le dije: prueba a Dios. ¿Y cómo lo voy a probar? Diezma. Diezmo. ¿Y dónde está? Ella no diezma aquí, pero está diezmando. ¿Y dónde está? Es la gerente del banco. Pruébame. Si yo pruebo a Dios con el diezmo, se va la ruina, se va la miseria, se va la deuda y no tengo que estar cogiendo tanta plata al cacho. Porque lo que yo gano me va a suplir toda mi necesidad, porque Dios la va a multiplicar. ¿Tú sabes lo que es feo cuando oye uno la moto? ¿Ah? Que muchas veces salimos a escondernos y le decimos a los hijos: dile que no estoy. ¿Ah? Y hay gente que es experta en cobrar 5 de la mañana. Y uno no. Mi hermano, no necesitamos andar en esas deudas. Vamos a darle a Dios lo que es de Dios y vamos a probar a Dios, y Dios le va a dar todo lo suficiente en todo lo que usted necesita. Le va a dar comida, le va a dar vestido, le va a dar empleo, le va a bendecir la obra de sus manos, la obra del campo, su cosecha. Mejor dicho, mi hermano, cuando yo le soy fiel a Dios, Dios va a cumplir su palabra.
Amén. Es que a veces nosotros somos los que, como yo también fui oveja, y sigo siendo oveja, porque los pastores no dejan de ser ovejas. Yo a veces decía, yo no diezmé porque es que no me alcanza. No es que no alcance, es que no queremos. Cuando yo entendí ese principio, yo dije verdaderamente que no es que no alcance, es que no queremos. Cogí una lata y comencé a hacer lo que le dije, 5.500, 2.200, 1.100. Y así logré traer mi diezmo. Y así lo traía. Como te digo, Dios no te... Permítame un momento, hermano. Dios no te está pidiendo montones. Dios solamente te está pidiendo lo que a Él le corresponde. Más nada. Quiero prosperidad, quiero sanidad, quiero tener muchas cosas. Ay, pastor, que yo quiero tener mi casita. Prueba a Dios. Pastor, yo quiero tener un negocio. Prueba a Dios. Amén. Prueba a Dios. No te estoy hablando de pacto, no. El pacto no existe. Que yo estoy enfermo, voy a dar 200 para que Dios me sane. Eso no existe. La Biblia dice diezmo, ofrenda, primicia y siembra. Son 4 cosas, pero el pacto no existe. Dios no hace cambalache. Voy a dar 200 para que Dios me quite el dolor de la costilla. No, está perdiendo el tiempo. Dios no acepta ese cambalache. Usted diezme, ofrende, siembre y dé primicia y será una persona bendecida. Usted ve la panadería. Se llama Samuel, ¿verdad? Samuel es de una iglesia. Samuel aquí no se congrega en ninguna parte, pero Samuel manda los diezmos a la iglesia donde él nació espiritualmente. Todos los meses. ¿Ve el negocio de Samuel? ¿Cómo está? Y un día dejó de diezmar. Y la panadería, mira, ¿cómo iba? Y se formó un pelotero en su familia y sucesivamente. Y un día me dijo, no sé qué está pasando, ¿por qué no me ora? Yo, ¿está diezmando? No, yo dejé de diezmar de rato. Sí, vuelve a diezmar y el negocio se levanta. Ahí está. Quiero un negocio próspero, hágale. Mire, hay una persona tan inteligente que los diciembre nos bendice a nosotros. Él sabe la bendición. El neto es una persona inteligente. Eso se llama ser inteligente. Él sabe que si da, no va a faltar los clientes. Y a su nombre. Entonces, mi hermano, tenemos que entender que muchas veces la ruina, la miseria, con esto termino, muchas veces andamos así apurados. Es porque muchas veces no le estamos dando a Dios lo que a Dios le corresponde. Vamos a diezmar, vamos a ofrendar, vamos a dar primicia. ¿Cómo es la primicia, pastor? Bueno, aquí hacemos una primicia en enero, pero si hay un palo de limón que en marzo tiene limón, los primeros limones, ¿de quién son? Son de Dios. Si usted tiene una moto, la primera motico que nace, ¿de quién es? Ah, no pare la moto, bueno. El mango, ¿cierto? Los primeros mangos, ¿de quién son? Los primeros nísperos, ¿de quién son? Nosotros podemos seguir dando primicias. Tengo un gajo de guineo, los primeros guineos, ¿de quién son? Y a su nombre. ¿Y quién es el que vive? Si tiene ganado, no, pero esto es algo bastante complejo y te lo explico. Porque mucha gente es tremenda gente avispada que se agarran hasta de un chorro de agua. Cuando la vaca da el primer parto, ahí sí, el primer parto de la vaca sí es dedicado a Dios. Pero ya después que la vaca sigue pariendo, ya no. Es el primer parto de la que abre matriz, es el dedicado a Dios. Ese sí, pero la gente no va a dar trabajo. Yo recuerdo que aquí me dijeron, pastor, tengo una burra preñada. El burrito es suyo. Esa es la primicia. Yo nunca vi un burro. Yo nunca lo vi. Y lo dio aquí públicamente. Voy a dar la primicia, el burrito.
un pasto, eso lo da, pero ya cuando se trata de vaca no lo da, pero es porque no nos hemos educado en eso, Amén. Yo tenía el negocio de comida rápida y a veces llegaban los hermanos y yo de todas las noches que abría, daba la primicia. Llegaba un hermano, tome. No, pastor, mire, le voy a pagar. No, señor, esa es la primicia de este negocio. La primera salida se la daba un hermano. Pero una salchipapa, una hamburguesa, era la primicia. Yo siempre di primicia. Y me fue tan excelente, mi hermano. Pero como Dios me dijo, te voy a permitir trabajar para que supla ciertas cosas, pero hasta allí. Lo hice, suplí lo que necesitaba, lo que le oré al Señor. Y el Señor me dijo, bueno, ya tuviste lo que querías hasta aquí. Pero te voy a decir una cosa, yo vendía montones, los hermanos iban a comer allá. El hermano Edilberto, su esposa, y vendía montones, no daba abasto para atender, porque cuando tú le das a Dios lo que es de Dios, Dios coloca clientes. Amén. Y a su nombre. Cierra tus ojos. Colócate de pie. Cierra los ojos. Quiero que tú hagas una oración allí donde estás. Yo casi no acostumbro a poner manos porque un día el Señor me dijo, enséñale al pueblo a recibir directamente de mí. Y casi no coloco manos. Pero es una mañana donde usted va a hacer una oración. Si usted no le está dando a Dios lo que le dio, diga, Dios, perdóname. Y puede decir, Dios, provéeme para yo darte también. Yo quiero aportar para tu reino. Yo quiero aportar para la extensión de tu obra, Dios mío. Porque cuando yo bendigo la obra tuya puede bendecir a otros, Señor. Cuando nosotros diezmamos, cuando nosotros ofrendamos, si hay alguno enfermo, la iglesia puede ayudarlo. Si hay alguno con necesidad, la iglesia puede ayudarlo. Si hay alguien que necesita algo, la iglesia puede ayudarlo. Porque usted está diezmando, porque usted está ofrendando, porque usted está sembrando, porque usted está dándole a Dios lo que a Dios le corresponde. La iglesia necesita de la finanza para ayudar a las personas que lo necesitan, para pagar un arriendo, para pagar los servicios, para una obra misionera, aún para que el pastor coma. Porque él vive del servicio a Dios. Por eso, mi hermano, si tú no estás dando, dile, Dios, perdóname. En ese día, de aquí en adelante, voy a prometer delante de ti en tu altar que de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. El diezmo apartaré, Dios mío. Quiero ser fiel, porque quiero ser una persona bendecida. Quiero ser una persona próspera. Quiero caminar bajo tu bendición. Quiero que toda maldición se vaya de mi vida. Por eso, Señor, yo quiero que perdones. Perdona mi ignorancia, porque muchas veces lo hice por ignorancia. Muchas veces lo hice porque me faltaba el conocimiento. Pero hoy, Dios mío, ya no me falta el conocimiento. Ya tú me explicaste, Dios mío, cómo son las cosas. Por eso, Dios mío, desde hoy en adelante seré diferente. Caminaré bajo tu bendición y seré prosperado y seré bendecido por ti, Dios mío. Y sé que tú abrirás la ventana de los cielos y derramarás bendición. Y sé que tú reprenderás al devorador de la finanza. Y sé que te llevarás la enfermedad.
sé que te llevarán la ruina, la miseria, la dolencia, Dios mío. Padre, mira cuánto gastamos en medicina, que muchas veces lo que ganamos se va en las pastillas, en los remedios, Dios mío. Pero tú dices en tu palabra, probadme ahora. Y yo quiero probarte, Dios mío. Porque yo sé que aún la enfermedad se va, la dolencia se va, todo aquello que está afectando nuestra vida se va. Porque ya no habrá hueco por donde se salga la plata, sino que caminaré en tu prosperidad, Dios mío. Caminaré en tu prosperidad y en tu bendición. Y dice la palabra que todo lo que emprenda me saldrá bien. Y toda la obra de mis manos será prosperada. Así dice tu palabra, Dios mío. Por eso en esta mañana yo vengo a ti. Que tú puedas allí hacer una oración personal. Que puedas decirle a Dios: voy a probarte. Puedes decirle a Dios, haz una oración. Quiero más de ti, oh Santo. Mi esposa está por allí. Presencia. Levanta tus manos al cielo. Voy a pedirle a mi esposa. A mi corazón, levanta mi vida, te entrego mi boca a ti. Díselo. Todo lo que soy, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero más para que crezcas. Así que mi hermano, queremos más de ti. Queremos más de ti. Queremos más de ti. Mira, en esta mañana Dios está haciendo milagros. En esta mañana Dios está sanando. En esta mañana Dios está sanando. Escúchame, yo no sé con qué has venido. Yo no sé qué ha venido afectando tu vida. Yo no sé cuál es la enfermedad. Pero yo quiero decirte que hay poder de Dios que desciende. Él está sanando. Él está libertando. Hay presencia de Dios. Porque cuando el pueblo se dispone, el poder de Dios desciende para romper cadenas, para romper yugo, para romper maldiciones. Y en esta mañana yo veo un pueblo bendecido. En esta mañana yo puedo ver cómo la presencia de Dios está descendiendo. Yo puedo ver, mira, el Señor me permite ver ascuas de fuego sobre vuestras cabezas, lenguas de fuego que están descendiendo sobre las cabezas de ustedes. Escúchame, eso representa la presencia de Dios, eso representa el poder de Dios, eso representa la unción del Espíritu, eso representa que Dios está haciendo algo. Recíbelo. 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 Yo quiero que hagas algo. Si has tenido alguna enfermedad o te sientes algo, coloca la mano en el lugar afectado. Coloca tus manos sin pena, sin miedo. Sea cualquier sitio, coloca tu mano allí. Porque Dios va a comenzar a sentir un fuego. Vas a comenzar a sentir un fuego, un caliente, escúchame. Oh, como que arden las manos.
Esa persona se ha hecho estudios. Se ha hecho estudios. Y en los estudios no sale nada. Pero hay un milagro que se está realizando. Hay una fisura muy mínima que no puede ser captada por los rayos X ni por ESTAC, pero que Dios la detectó y hoy está siendo sanada, hoy está siendo curada, hoy esa fisura se cierra. Oh, aleluya, oh santo, recíbelo, recíbelo, recíbelo. No me quiero conformar. Hay alguien con los ojos nublados, ¿sabe? Recibe milagros, recibe milagro en los ojos, recibe milagro en esa vista, recibe milagro. Recibe ese milagro, recíbelo. Vas a sentir ese fuego, vas a sentir ese fuego. Oh, matrices están siendo ministradas, huesos están siendo ministrados, coyunturas están siendo ministrados, estómagos están siendo ministrados. Siente el poder de Dios. Siente el poder, siéntelo. 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 Ese estómago, escúchame, que te sientes llena, que te sientes allí. Oh, aleluya. Aún que no puedes respirar, ese problema del estómago, ese reflujo, ese dolor en la espalda por causa del estómago, Dios está sanándote, Dios está sanándote, Dios está sanándote, Dios está sanándote. Hay una mujer aquí, oh aleluya, con abundante flujo de sangre. La menstruación le vino muy fuerte. Yo quiero decirte que hay el poder de Dios allí. Ahí está ministrando, ahí está el fuego de Dios, aleluya, que está sanando. Hoy se va el dolor de cabeza, hoy se va el dolor en el cuerpo, hoy se va la enfermedad, hoy se va la enfermedad. Levanta tus manos, levanta tus manos al cielo, levanta tus manos al cielo y bátela y recibe tu milagro, recibe tu milagro. Bate tus manos, bátela. Bate tus manos, levante tus manos. Ahí está el poder, 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 ahí está el poder ahora, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios. Hay un milagro. Ahí está el poder. Recíbelo, 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 recíbelo. Hay un milagro en esta mañana. No solamente un milagro físico, sino un milagro espiritual. ¿Sabes? Se van a soltar dinero que estaban retenidos. Dinero que estaban retenidos se van a soltar. Y vas a pagar las deudas que tienes. Porque el Señor es bueno. ¿Quién es el que vive?